Dios bendiga a cada uno de ustedes que se dispone a ver este video. Yo les doy la bienvenida y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos. De nuevo entonces su pastor Joel Jara llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a hablar de algunos consejos prácticos que nos van a ayudar a expresar mejor, ¿cierto?, nuestra manera de ser creyentes, nuestra manera de ser cristianos. Si nosotros acatamos estos consejos que tienen que ver con alabanza, con adoración, ¿cierto?, con obediencia, vamos a estar mejores, nos vamos a sentir mejores, a pesar de las dificultades que cada uno esté viviendo, pero usted va a tener paz allí en medio de las tormentas que puedan venir. Bien, esa es la idea. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor que está allí en Hebreos 12 y vamos a leer algunos versículos, ¿cierto?, del 12 al 15. Y dice así en el nombre del Señor: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Preciosa la palabra, ¿verdad? Muy decidora de estos versículos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia dándole gracias por su amor, su misericordia, por todo lo que hace, Señor, por mis hermanas, por mis hermanos, Señor, por todo lo que ven, mi Dios de los cielos, estos videos y por la influencia que ellos están ejerciendo, Señor, en cada uno de mis hermanas, mis hermanos, amigos, todos los que están viendo, Señor, estos videos. Sean todos entonces bendecidos y bienvenidos en el día de hoy. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme exhortar esta tu palabra, Señor, que en algunos minutos, Señor, quede el consejo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a ver entonces en parte, ¿cierto? Ya, este mensaje, usted se acuerda que el domingo pasado hablamos de un guerrero, ¿cierto?, que era valiente y era además obediente. Se llamaba Caleb, ¿se acuerda? Y que nosotros tenemos mucho que aprender de Caleb, de verdad mucho que aprender de él, ¿cierto? Su forma de ser, su conducta, su vigor que llega al final de sus días, 85 años combatiendo con gigantes. Bueno, ese fue Caleb. Que podamos aprender algo de él, ¿cierto? Fue la idea del domingo pasado y que nos sirva, ¿cierto? Toda esta palabra del Señor nos sirva a nosotros para inspirarnos con más fuerza, con más ganas. Bien, un día vamos a ser llevados al cielo, ¿cierto? Y allí la eternidad viene para todos nosotros y seremos eternamente felices, hermanos, para nunca más sufrir ningún tipo ni de mal, ni de daños, ni heridas, ni nada. Vamos a vivir eternamente. Se acabó el tiempo, ¿cierto? Allí y nosotros entramos a esa eternidad. Entonces, el objetivo de cada cristiano, de cada creyente, es eso, es llegar a la meta, porque nuestra ciudadanía ya pertenece al reino de los cielos, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Pablo y lo deja súper claro. Bien, entonces vamos a la palabra del Señor el día de hoy. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a ir, ¿cierto?, desglosando esto y yo quiero que en primer lugar veamos qué significa esto de las manos caídas. La palabra está diciendo, el primer versículo, se levantar las manos caídas. ¿Ya? Entonces, como punto número uno, ¿cómo me mantengo como creyente? ¿Cómo yo me mantengo como creyente? Levantando mis manos, ¿cierto? Es algo que nos ocurre, ¿cierto? Y aquí vienen algunos consejos. Entonces, punto número uno, ¿cómo me mantengo como creyente? No es fácil, todos tenemos que reconocerlo, que no es fácil, pero aquí viene el primer consejo. Dice, levantad las manos caídas. Generalmente esto tiene mucho más significado que levantar las manos, pero el ejemplo es la mano. El ejemplo son las manos. Entonces,
tenemos que un poquito visualizar, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Mire, nosotros podemos levantar manos para una rendición, ¿verdad? Así lo hacen los ejércitos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando un ejército se rinde, bueno, levanta las manos, entrega las armas, etcétera, etcétera. Y llevémoslo al plano personal de nosotros, usted y yo. Cuando nos rendimos, ¿verdad? Cuando nos rendimos, levantamos las manos. Rendición total. Dios, aquí estoy. Este es mi momento. Esto es lo que estoy viviendo, ¿verdad? Eso sería para nosotros levantar las manos en forma de rendición. Aquí estoy a tus pies. Yo sin tu ayuda no puedo seguir, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos expresar en una rendición a nuestro Señor. Levanto mis manos para esa rendición. ¿Ya? Se entiende, ¿verdad? Luego una levantar las manos en señal de victoria. Lo vemos, ¿cierto?, en el mundo secular, nosotros mismos quizás lo hemos vivido, ganó su equipo, ¿cierto?, preferido, no sé, de fútbol, de básquet, lo que sea. ¿Qué es lo que hace usted? ¡Ah! Y levanta las manos, ¿verdad? ¿Cierto? Contentos, felices, sí. Levantar manos de victoria, ¿cierto? El que gana, ¿cierto? El que hizo algo importante. ¡Ah! Levanta las manos, sí, victoria, bien. También lo hacen, ¿cierto? Los ejércitos cuando ganan, etcétera. Bueno, esto pasó, ¿cierto? Y ha pasado siempre en la historia de nuestro mundo, está pasando. Entonces, levantar las manos en señal de victoria, sí, claro, ¿verdad? Lo entendemos. Bien, pero hay otra manera también de levantar las manos y que ese levantar de manos sea en señal de alabanza y de adoración. Alabanza, yo levanto mis manos, alabo y adoro a Dios y puedo cerrar mis ojos, ¿cierto? En una entrega íntima ante la presencia de Dios, en una comunicación tan estrecha con Dios que usted puede estar haciendo allí, ¿cierto? Mientras alaba en su casa, mientras no tengamos los cultos presenciales, ¿cierto? Tenemos que hacer estos cultos en nuestras casas. Entonces allí yo estoy levantando manos y estoy alabando, quizás me acosté levantar mis manos para la alabanza, pero ahora es tiempo. El Señor está diciendo, levanta tus manos para que alabes, para que adores. ¿Ya? Y nosotros podemos levantar las manos también en el sentido de gozo, de júbilo, ¿verdad? De saltar, de gozo, de alegría, un cántico alegre, ¿verdad? Esa es una forma, y la otra forma, como decía, la otra forma íntima de adoración, donde usted cierra sus ojos y muchas veces lágrimas de sus ojos van a caer porque usted está, ¿cierto?, entregado a la presencia de Dios, está teniendo una relación íntima con el Señor allí, ¿cierto?, lo más profundo de su ser, le está, ¿cierto?, rindiendo honor a Dios, está reconociéndolo a Él como su Señor, se está rindiendo. O sea, aquí podemos mezclar todo el gesto de las manos que nosotros podemos hacer, pero estamos haciendo eso, ¿se fija? ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Hay sanidades, hay victorias tremendas, hay batallas que se ganan en esa lucha, en ese simple levantar de manos. Usted está recibiendo bendición de lo alto. Sus manos están siendo bendecidas, sus manos están siendo bendecidas y usted puede recibir. Yo he visto muchas experiencias en mi caminar cristiano donde personas que entran en esa condición reciben dones de sanidad, dones de profecía. Comienza Dios a entregar, a regalar, ¿verdad? Estos dones, porque dones es un regalo de Dios, es por gracia, gratuitamente. Dios entonces está interesado en que hagamos esto, en que ya no tengamos las manos caídas, ya que no estemos con los brazos abajo, sino que los levantemos. Es tiempo de hacer eso ahora. Ese es el consejo del Señor. Es ahora el tiempo en que usted allí en su casa, aunque esté solo, rindiéndole culto al Señor, no importa, hágalo, porque Dios le está diciendo, hazlo. Y el momento en que usted haga, ¿cierto? Y levante sus manos, va a ver que hay bendición.
Hay un hermano, no me acuerdo, que canta, dice que levanta sus manos cuando no tiene fuerza, pero luego de levantar las manos vienen todas las fuerzas, etcétera. Entonces hay mucha experiencia, ¿cierto? Hay testimonio de esto, de que Dios se manifiesta en estos gestos. Por eso es que está en la palabra, por eso es que lo dice, ¿cierto? Claramente, levantad, ¿cierto? Las manos caídas. Entonces, levantar las manos, victoria, ¿verdad? Levantar las manos, júbilo, gozo. eh, Alegría total y también la expresión de sentimiento de lo más profundo. Amén. En esa adoración, en esa alabanza a Dios, en esa adoración a Dios, donde levantamos las manos, donde levantamos las manos, es un ejercicio práctico, es un consejo práctico de la palabra del Señor que si usted y yo lo hacemos, vamos a ver, ¿cierto?, los frutos, nos vamos a dar cuenta que sí tiene efecto, que sí es importante, que sí es especial. Por eso está en la palabra, porque el Señor lo aconseja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente es acatar el consejo y obedecerlo. Nada más. Es así de simple. Amén. ¿Le parece? Bueno, y en esto un trabajo para Cristo viene, ¿cierto? El sacrificio de alabanza, donde también lo dice la palabra, donde a veces no tenemos ninguna gana de adorar, ¿cierto? Estamos mal, pasando quizás por momentos difíciles, pero levanta las manos y vas a ver el resultado. Amén. En oración. ¿Se entendió el primer punto, verdad? No se olvide, levantar las manos en alabanza, en adoración. Bien, luego que nos dice el pasaje, como punto 2, rodillas paralizadas, rodillas que están un poco tiesas, por si usamos un término más coloquial, ¿cierto? Que se flectan poco, que tampoco hay ejercicio, ¿cierto? Ese ejercicio que debiéramos hacer en estos días bonitos que aparecen, ¿verdad? En salir a la calle, ir a la plaza a caminar, a hacer algo. Bueno, muchas veces tampoco lo hacemos. Entonces, y allí flectar las rodillas, tampoco. ¿Ya? El consejo de la palabra del Señor dice, rodillas paralizadas. Rodillas paralizadas. El creyente, el cristiano, no debe tener rodillas paralizadas. El cristiano tiene que hacer el ejercicio de inclinar sus rodillas, ¿cierto? Y descender al piso, ¿verdad? Y allí en su habitación, frente a una silla, frente a su propia cama, ¿verdad? Doblar sus rodillas. Eso está diciendo el Señor, doble sus rodillas porque es necesario. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, donde todo se ha puesto cuesta arriba, donde todo está difícil, Dios nos está diciendo a todos nosotros, doblen sus rodillas. Quizás está en algunos lugares la costumbre de solamente orar de pie, y no es malo orar de pie, pero sí es bueno doblar las rodillas. Haga eso, quizás una vez al día, pero haga ese ejercicio de doblar las rodillas y quédese allí quieto, hablando con el Señor, diciéndole lo que está pasando en su vida, qué está sucediendo en su entorno, cuáles son sus luchas, qué es lo que está pasando. Entonces tenga una conversación íntima con nuestro Señor. Él está diciendo, tus rodillas están paralizadas, tus rodillas tienes que ya doblarla. Dobla tus rodillas para que no se paralicen en forma definitiva. Quédate allí un rato, dobla tus rodillas y que sea una práctica, que sea un hábito de cada uno de nosotros. Los cristianos debemos tener un hábito de doblar nuestras rodillas. Generalmente no se hace. El cristiano de hoy anda siempre ocupado y muy rápido, como que no tiene tiempo para doblar sus rodillas. Entonces el Señor nos está diciendo, debes hacer y doblar tus rodillas, porque es la forma, ¿cierto?, en que dice lo torcido ya no se va a seguir torciendo. Hay una necesidad de hacer, ¿cierto?, esta senda derecha, este caminar cristiano, porque a eso se refiere, para que aquello malito que está dentro de nosotros, ¿cierto? Ahí dice que lo cojo no se salga del camino, está hablando, ¿cierto?
pero no, la idea es, ¿cierto?, que aquello que no está bien en nosotros se pueda ser sanado a través de la oración, a través de ese doblar la rodilla y poder clamar a Dios y poder contarle a Él todo lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Ya? Es el consejo de la palabra del Señor. Está diciendo, porque muchas veces nosotros, cuando no doblamos la rodilla, ¿cierto? Y hacemos oración simple, rápida, eh, y no dejamos un tiempo para meditar, no dejamos un tiempo para orar al Señor. Se nos va el día y, y no creamos hábitos. La idea aquí es crear hábitos. No nos olvidemos que el consejo de la palabra del Señor es doblar las rodillas con un objetivo para que lo cojo, dice, no se salga del camino. Es más, hay un proverbio que nos habla, ¿cierto?, que a veces para el hombre hay caminos que parecen derechos, pero en el fondo su fin es muerte. Y eso no debe ser, por eso es importante que el hecho de nosotros doblar nuestra rodilla nos va a dirigir, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a encauzar, nosotros vamos a hacer la presentación al Señor, pero Dios nos va a encauzar a llevar este caminar cristiano por buen camino. No es la idea salirnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Mire, voy a leer el proverbio dice así. Proverbio 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, eso es, y todos los que me están escuchando, eso es, al hombre le pareciera a veces un camino que es derecho, pero su fin, como dice la palabra, es camino de muerte. Entonces cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, estamos evitando ir por un camino que parece derecho, pero que no es derecho, que es un camino torcido, es un camino que tiene complicaciones. Me imagino yo en una persona que está haciendo algo indebido y sabe que está haciendo algo indebido, un cristiano, por ejemplo, que sabe que hay algo en su vida, ¿cierto? O algo que está haciendo que está mal, que a todas luces, ¿cierto? Yo lo puedo manejar, ¿cierto? En el sentido de decir, no, si este camino que yo estoy siguiendo está bien, pero fíjate el fin, ¿a dónde te lleva ese camino? Usted tiene que ser muy sabio, astuto, inteligente y ver a dónde lo lleva ese camino. Si ese camino usted lo ve que el fin de ese camino es malo, bueno, tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ese camino, tenemos que salir de esa condición en que estamos avanzando. Esa condición que en mi vida se está complicando cada vez más. Entonces yo tengo que salir de allí. Voy a la rodilla, clamo al Señor, ¿cierto? Pido perdón y luego me encauzo de nuevo en ese camino que el Señor ha trazado para mí, para que no me salga aquello, ¿cierto? Aquello malito en mi vida, ¿cierto? Quizás mi condición, mi conducta, mi genio, no sé, cualquier cosa que esté en nosotros, se agrave. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si hay una inclinación por algo que está mal, yo sé que está mal, entonces yo tengo que doblar mis rodillas para que eso no se encauce, ¿cierto?, en un camino que me puede llevar a un fin de muerte. ¿Bien? ¿Se entiende? Gloria al Señor. Entonces estamos avanzando. Hermanos queridos, esto es, luego, ¿cierto?, otro punto que nos habla la palabra del Señor. Dice que debemos seguir la paz, ¿cierto?, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto lo dice el verso 14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿queremos ver al Señor? Por supuesto que sí. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no quiera ver al Señor cuando nos vamos, ¿cierto?, a la presencia de Él. Ya tenemos que estar visualizando ese momento. Entonces yo tengo la obligación, ¿cierto?, de buscar la paz, seguir la paz. No puedo llegar al punto de alterarme por todo y enojarme por todo, ¿cierto? Y tener allí, ¿cierto?, en mi hogar o en el trabajo, en el negocio, un mal ambiente.
Es lamentable que hay muchas personas así que pareciera que uno no se puede acercar porque si dice algo ya se van a enojar, etcétera. Entonces, eso no está bien, eso tenemos que erradicarlo, tenemos que sacarlo, porque nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos del Señor, las hijas del Señor, somos personas de paz, somos personas de paz. Y a eso le tenemos que sumar la fe, porque sin la fe, creyendo fielmente en que nuestro Dios es, que viene a buscarnos, que ese momento cada vez se acerca más, que viene ese momento, ¿cierto?, en que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, viene a buscar su iglesia para llevársela a la eternidad, a ese tercer cielo. Entonces, eso es fe. Yo no puedo claudicar de esa fe. Entonces, yo estoy creyendo, ¿cierto?, en esa fe, pero estoy siguiendo la paz. Yo debo mantener la paz con todos, no solamente con mi familia, sino con todo el mundo que me rodea. Mi intención, mi deseo, yo sé que van a haber momentos, y eso lo podemos entender, también lo dice el apóstol Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? ¿Verdad? Lo dice. Pero él lo está diciendo, claro, en el sentido que nos podemos enojar. Yo no estoy diciendo aquí que nadie se puede enojar, no, nos podemos enojar, pero como dice la palabra, que no llegue la noche y no te arrepientas y no pidas perdón. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en ese sentido, pero siempre practicar la paz y la fe que no puede claudicar. Sin fe es imposible que nosotros podamos agradar y que podamos ver a Dios. ¿Se fija? Entonces, yo tengo que, por fe, yo creo que Dios existe, que es real, que es como el aire que yo respiro y que viene pronto a buscarme, que si me muero, yo sé que me voy a levantar de esa tumba y me voy a ir a ese tercer cielo para la eternidad, para siempre, y estar allí, ¿cierto?, donde se acaba el tiempo, donde ya yo vivo eternamente con Dios. ¿Se fija? Entonces, esa fe es la que no tiene que claudicar jamás. Bien, paz y fe. Entonces, vamos entendiendo, ¿cierto? Ya vimos este punto 3. La paz es tremendamente importante, ¿cierto? Y la fe van de la mano. Todo esto tiene un trabajo, ¿verdad? Un trabajo, qué sé yo, en la iglesia, el ayudar, el ser parte, el visitar, el llevar el mensaje. Todo esto está incluido, ¿cierto? Como cristiano, como hijo de Dios. Bien. Quizás otro punto importante que no podemos dejarlo de tocar, ¿cierto? Y que está al final, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, esto es tremendamente importante. Entonces, como punto final, ¿cierto? Podemos decir, punto 4 creo que es, ¿cierto? Debemos cuidarnos en nuestro comportamiento. No podemos permitir quedar fuera, ¿cierto?, de la gracia de Dios, de ese perdón de Dios gratuito. La raíz de amargura de la que nos habla, ¿cierto?, aquí el apóstol en el verso 15 de Hebreos 12. La raíz de amargura es algo tremendamente terrible, muy malo, muy malo. Pero ¿saben qué se traduce? Simplemente, si yo quisiera así como cerrar el tema, ¿ya? Falta de perdón. Única y exclusivamente falta de perdón. Usted y yo vamos a permitir que brote una raíz de amargura dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, por falta de perdón. Muchas personas no logran dejar ir a la persona que les hizo daño. Muchas personas, mire, y esto es un tema para largo, sé que no tengo el tiempo, pero mire, solamente decirle que usted lo único que debe hacer es perdonar. No importa lo que le hayan hecho. De verdad, esto es tremendamente importante porque a Jesús, mire solamente, mire a Jesús, lo mataron, lo crucificaron, ¿cierto? Lo mataron allí crucificándolo. Y él allí en esa condición que apenas podía hablar, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces hay muchas personas que quizás sabiendo, usted me va a decir, sabiendo lo que hizo, pero que ella sabía o él sabía lo que estaba haciendo. Sí, pero muchas veces el enemigo usa situaciones, cosas, para que esa persona llegara a hacer lo que hizo. Podemos tener un montón de justificaciones, ¿verdad? Pero también podemos tener un montón de eh, palabras que nosotros podemos decir de que no tiene cierta justificación. O sea, no hay justificación, ni tampoco vamos a encontrar la falta de justificación. Pero en resumen para nosotros, para entenderlo, para nosotros no agraviarnos, simplemente decir, te perdono. Suelte a esa persona, suelte esa situación, ya no viva más con eso. Con eso en su corazón le hace daño. Porque es tan peligroso que eso allí brote una raíz de amargura en su corazón y comience a contaminarse, comience a contaminar todo su cuerpo y termine enfermo o enferma y lo más terrible, alejándose de Dios. Porque Dios no permite que nadie deje de perdonar. Lo dice claramente la palabra del Señor. Dice que si nosotros no perdonamos, en el Padre Nuestro solamente, si no perdonamos nuestras ofensas, mire, allí está claro. Él tampoco dice que va a perdonar nuestras ofensas. Entonces está diciendo, si tú no eres capaz de perdonar, yo tampoco te puedo perdonar. Entonces es una condicionante tan grande, tan importante, que nosotros no podemos dejarla pasar por alto. Usted y yo sí o sí tenemos que pedir perdón. Bien, entonces no permitamos que una raíz de amargura aleje, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es tremendamente importante. Bien, entonces raíz de amargura, podemos hablar mucho de esto, pero en el fondo se traduce en una falta de perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, para que si Dios también nos perdone y tengamos acceso libre y directo para levantar las manos, para alabar, para adorar, para recibir bendición, ¿verdad? Y poder doblar nuestras rodillas para orar y tener esa comunicación fluida con nuestro Señor. Amén. Ese es el tema, esos son los consejos. Si usted y yo obedecemos, si usted entendió el mensaje, vamos a ser cristianos más bendecidos, vamos a ser cristianos que vamos a comenzar a disfrutar la vida abundante que el Señor quiere. Entonces, levantar las manos caídas, ¿cierto? No los brazos abajo, levantemos las manos y vamos a ver la bendición, ¿cierto? Doblar nuestra rodilla y vamos a ver, ¿cierto?, la bendición, las respuestas de Dios allí, ¿cierto?, en esa oración. Y luego, ¿cierto?, continuar, seguir la paz y la fe y no permitir de ninguna manera que venga a su vida una raíz de amargura. Bien, porque eso la puede contaminar, lo puede usted contaminar y también me puede contaminar a mí. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de mis hermanas, bendigo a todos los que ven este video, Señor, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas y que realmente, Señor, en el día de hoy tengan un culto precioso, Señor, que realmente allí la alabanza, la adoración se exprese en esta forma, como decíamos, en la alabanza, la adoración, levantando nuestras manos, Señor, glorificando tu nombre y exaltando tu nombre, Señor, y también doblando nuestra rodilla y siguiendo todos los consejos que usted nos entregó en su palabra en el día de hoy. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si Dios lo permite, entonces nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.